Hola amigos, en este video veremos que Jesús recompensará a los que atienden a sus hermanos y que el castigo será tremendo a los que los escandalicen, y más nos vale deshacernos de las pertenencias que impidan salvarnos, pues el infierno no es un lugar al que se quiera ir. Iniciemos este relato de las enseñanzas de Jesús donde, como la sal, seamos buenos con todos. Iniciemos. Dice la Madre Teresa de Calcuta: podemos llegar a ser grandísimos santos con solo quererlo. La santidad no es un lujo para unos pocos, sino una sencilla obligación también para ti y para mí. (41) Quien os diere a beber un vaso de agua por razón de que sois de Cristo, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, es como si dijera: no solamente no le prohíbo que haga milagros en mi nombre, sino que os anuncio que tendrá su recompensa el que os diere, aunque sea la cosa más pequeña, en mi nombre, y os recibe en mi nombre y por mí, y no por vanagloria o por interés. Manifiesta así que aquel de quien había tratado San Juan no se había separado de la compañía de los discípulos como para reprobarle como a los herejes, sino como suelen separarse los que, no atreviéndose a recibir los sacramentos de Cristo, se muestran benévolos con los cristianos sin otro objeto que el de honrar su nombre. De estos tales dice que no perderán su recompensa, no porque deban considerarse a salvo y seguros con esta benevolencia que tienen para con los cristianos, no estando aún lavados con el bautismo de Cristo ni incorporados a su unidad, sino que se guíen por la misericordia de Dios, a fin que lleguen a ella y salgan así seguros de este mundo. Y para que nadie alegue su pobreza, propone lo que no falta ordinariamente, un vaso de agua, y por él ofrece también recompensa, que no es el valor de lo que se ofrece, sino la dignidad del que recibe y el afecto del que da lo que hace digna la recompensa, la obra. Y no solamente ofrece la recompensa codiciada a los que honren a sus discípulos, sino el castigo en caso contrario, y al que escandalizare a algunos de estos pequeñitos, etc., que es como si dijera: así como los que honren por mí tendrán recompensa, así también los que no os honren, esto es, los que os escandalizaren, recibirán el castigo último. Pues de este modo nos prepara para que comprendamos el terrible tormento que describe, haciendo mención de la inmersión con la rueda de molino, y no dice: mejor le fuera que le ataran, demostrando así que le espera otro mal más grave. Llama pequeñitos a los creyentes y también a los que invocan su nombre, aunque no le sigan, incluso hasta los que ofrecen un vaso de agua por él, aunque no hayan hecho nunca nada mejor. Y no quiere que ninguno de estos sea escandalizado ni repudiado. Por eso sería como prohibir que invocasen su nombre. Porque sois de Cristo, la conexión de este dicho con el material precedente está fundamentada en el nombre, más que en el contenido. La situación es opuesta a la de 9:37, donde, porque en este caso se trata de alguien que hace un favor a los discípulos en nombre de Jesús. 42. Quien escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen, más le valdría que le atasen alrededor de su cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que lo echasen al mar. Y con razón se llama pequeñito
el que puede ser escandalizado porque él es grande, aunque tenga que padecer. No abandonará su fe, mientras que el pequeño pobre de espíritu busca ocasiones de escándalo. Por tanto, debemos ocuparnos principalmente de los que son pequeños en la fe, para que por causa nuestra no se ofendan y se aparten de la fe, perdiendo la salvación. Es de notar, sin embargo, que en nuestras buenas obras a veces debemos tener en cuenta el escándalo del prójimo, aunque a veces no debemos tampoco pararnos en esto, porque debemos evitar el escándalo cuando podemos hacerlo sin pecar. Mas cuando el escándalo nace de la verdad, es más conveniente permitirle que abandonar esta. En sentido místico, en la rueda de molino movida por un asno se representan las vueltas de trabajos de la vida del mundo, así como la condenación eterna en lo profundo del mar. En consecuencia, hubiera valido más para el revestido de santidad, para el que revestido de santidad destruye a los demás con la palabra o el ejemplo, que sus actos le hubiesen conducido a la muerte, bajo su hábito exterior, que haber sido elevado al sagrado ministerio para perder a los demás con su ejemplo, puesto que cayendo solo su pena en el infierno hubiera sido en verdad más tolerable. El que escandaliza a uno de estos pequeños, el verbo escandalizar, hacer pecar, poner un obstáculo, es la palabra gancho que une a todo el grupo de dichos de 9:42 al 48. Los pequeños a los que alude en este dicho pueden referirse a los miembros de la comunidad de los discípulos. Si tu mano te escandaliza, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que irte con tus dos manos a la ajena, al fuego que no se apaga. Después de enseñarnos al Señor que no debemos escandalizar a los que creen en Él, nos advierte con cuánto cuidado debemos evitar a los que nos escandalizan. Esto es, que nos llevan con su palabra y su ejemplo a la ruina del pecado. Que si tu mano te es ocasión de escándalo, córtala. No habla de nuestros miembros, sino de los amigos íntimos, de los que nos servimos como de los miembros, no viendo nada tan perjudicial como una mala compañía. Llama a nuestra mano al amigo necesario de que nos valemos diariamente, pero si el tal quisiera dañar nuestro espíritu, debemos excluirle de nuestra compañía, porque si queremos tener parte en esta vida con un ser perdido, juntamente con él pereceremos en la otra. Más te vale entrar manco en la vida, etc. Dice manco, esto es privado del auxilio de un amigo, porque mejor es ir sin amigo a la vida que ir con él al infierno. De otro modo, más te vale entrar manco en la vida, es decir, en la codiciada primacía, que teniendo dos manos ir al fuego eterno. Las dos manos de la primacía son la humildad y la soberbia. Sujetad esta y tendréis la primacía de la humildad. He aquí el testimonio profético de Isaías, cuyo gusano no muere nunca y cuyo fuego jamás se apagará. Isaías 66:24. Pero no es el gusano material del que habla, sino el gusano de la conciencia que remuerde al que no ha obrado bien. Cada cual será su propio acusador, recordando lo que hizo en la vida mortal, y por eso su gusano no morirá nunca. Así como este gusano es el dolor interior que acusa, así el fuego es la pena que atormenta exteriormente. O bien, en el gusano se significa la corrupción del infierno. Como en el fuego el ardor, los que quieren referir estos dos dolores, el fuego y el gusano, al espíritu y no al cuerpo, dicen que quema este dolor al espíritu, separado del reino de Dios como arrepentido tarde e infructuosamente, y que puede referirse al fuego según estas palabras del apóstol. ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? 2 Corintios 11:29. Juzgan igualmente que por el gusano se ha de entender
el mismo dolor conforme a lo que se lee en los proverbios donde dice como la polilla al vestido y el insecto al madero, así la melancolía daña el corazón del hombre. Proverbios 25:20. Los que no dudan de que haya penas para el espíritu y el cuerpo en aquel suplicio afirman que la del cuerpo es el fuego y la del espíritu es la melancolía que a manera de gusano lo roe, por decirlo así, la cual es más de creer porque parece absurdo que no haya ahí dolor para el cuerpo o para el espíritu. Aunque yo juzgo más probable que se refieran ambos dolores al cuerpo, más bien que a ninguno de los dos, puesto que las Sagradas Escrituras nada dicen del dolor del espíritu, siendo natural que de rechazo o por repercusión atormenta el espíritu el dolor del cuerpo. El lector puede pensar sobre esto lo que más le plazca, dando al cuerpo la pena del fuego y la del gusano al espíritu, en sentido propio, la primera y en figura la última, o refiriendo ambas al cuerpo en sentido propio. Porque los animales pueden vivir también en el fuego abrazándose sin consumirse, sufriendo sin morir por un milagro del Creador omnipotente. Si tu mano te escandaliza, la estructura de los dichos de 9, 43, 45 y 47 es la misma. Si una parte de tu cuerpo te hace pecar, córtala para que puedas entrar en la vida, reino, y evitar la gehenna. Es plausible desde la visión grecorromana antigua del cuerpo como metáfora comunitaria que estos dichos tuviesen una dimensión comunitaria y sirviesen para excluir a miembros de la iglesia que habían cometido pecados graves. Gehenna, según Segunda de Reyes 23:10, el valle del Hinón, hebreo Hinón, había sido utilizado para el sacrificio de niños, aunque originalmente el término Gehenna designaba el valle situado al sudoeste de Jerusalén, llegó a usarse como nombre del lugar de castigo eterno, el fuego que no se extingue. Esta descripción que señala la idea de la gehenna se basa probablemente en Isaías 66:24, donde su gusano no muere. En algunos manuscritos ofrecen una cita de Isaías 62:24, mientras que la evidencia textual de su presencia en 9:48 es buena. Los manuscritos más antiguos y mejores la omiten en 9:44 y 46. Si tu pie te escandaliza, córtalo, más te vale entrar en la vida cojo que ser con tus dos pies arrojado a la gehenna. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtale, etc. 47. Si tu ojo te escandaliza, sácalo, más te vale entrar en el reino de Dios teniendo un solo ojo que con tus dos ojos ser arrojado a la gehenna. Se llama amigo al pie porque sirve para nuestro movimiento y está acomodado a nuestros usos. Si tu ojo te sirve de escándalo, arráncale, etc. Se llama amigo útil al ojo porque por su solicitud y perspicacia para ver de lejos. De esto se desprende que aquellos que se consagran al nombre de Cristo son más útiles aún antes de contarse en el número de los cristianos que los que llamándose ya así, conociendo bien sus sacramentos, enseñan cosas a los demás que los arrastran consigo a las penas eternas. A estos, pues, bajo la imagen de los miembros corporales, con la mano o el ojo que escandaliza, manda el Señor que los separemos del cuerpo, es decir, de nuestra compañía, para que sin ellos lleguemos a la vida, antes que ir con ellos al infierno. Son separados de los otros como aquellos con quienes están. No consienten que les aconsejen mal, esto es, que los escandalicen, pero deben ser separados de un modo manifiesto de toda asamblea de la misma participación de los diversos sacramentos.
cuando por su perversidad se den a conocer a todos los buenos. Empero si esta perversidad no es conocida de la mayoría, aunque sea por algunos, deben ser tolerados, con tal que no se participe de su iniquidad ni se abandone por ellos la compañía de los buenos. Entrar en el reino de Dios. En la estructura de esos tres dichos sobre el escándalo, entrar en el reino, significa entrar en la vida. (48) Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Donde su gusano no muere. Esta descripción de la gehenna procede de Isaías 66:24. Su oración final sobre el fuego inextinguible bajo los dichos de 9:49 al 50 sobre la base de la palabra gancho, fuego. Aquí Jesús define la eternidad de las penas del infierno. 49. Porque cada uno ha de ser salado con el fuego, la sal es buena, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz unos con otros. Hace el Señor mención por tercera vez del gusano y del fuego para que podamos evitar el tormento de este modo. Porque la sal, dice, con todos ellos serán salados. Es el fuego. Los gusanos suelen nacer de la corrupción de la carne y la sangre, y es por ello que se sala la carne fresca para impedir que aparezcan gusanos hasta que ésta se seque. Pero lo que se sala con el fuego, es decir, lo que se entrega a fuegos cubiertos de sal, no solo aparta de sí a los gusanos, sino que consume la misma carne, y la carne y la sangre generan gusanos, porque el deleite carnal que cede ante el condimento de la continencia engendra la pena eterna para los lujuriosos. Los que quieran, pues, evitar esta corrupción deben preservar su cuerpo con la sal de la continencia y su espíritu con el condimento de la sabiduría, y de este modo se librarán del error y de la mancha de los vicios, porque la sal significa la dulzura de la sabiduría y el fuego de la gracia del Espíritu Santo. Todo hombre será salado con el fuego, dice Jesús, porque todos los elegidos deben purificarse de la corrupción de la concupiscencia carnal con la sabiduría espiritual, o es que habla del fuego de la tribulación con la cual se ejercita la paciencia de los fieles para que puedan llegar a la perfección. Esto viene a ser lo mismo que lo que dice el apóstol: el fuego mostrará cuál es la obra de cada uno. 1 Corintios 3:13. Después expone como testimonio las palabras del Levítico: y toda víctima será salada con sal. Levítico 2:13. La víctima del Señor es el género humano, que sale a este mundo con la sabiduría mientras se consume la corrupción de la sangre, manantial de gusanos, y que será probado en el otro mundo con el fuego del purgatorio. Podemos entender en esto que el altar de Dios es el corazón de los elegidos, y que las hostias y sacrificios que se han de ofrecer en este altar son las obras buenas de los fieles. En todos los sacrificios debe ofrecerse la sal, porque no es buena la obra que no esté purificada por la sal de la sabiduría de toda corrupción, de alabanza vana y de los demás pensamientos malos o superfluos. O bien se dice esto porque toda ofrenda hecha por nosotros a Dios en la oración y la limosna se sala con fuego divino.
del cual se dice, yo he venido a poner fuego en la tierra, Lucas 12:49, y por eso se añade, la sal es buena, esto es, el fuego de la caridad, porque si la sal fuera insulsa, es decir, si no tuviera la cualidad que la hace buena, ¿con qué la sazonaréis? Hay sales que son saladas, que son las que tienen la plenitud de la gracia, y otras que no lo son, asemejándose a ellas como insultos a los que son, no son pacíficos. O bien la sal es buena, esto es, conviene oír con frecuencia la palabra de Dios y sazonar las profundidades del corazón con la sal de la sabiduría espiritual. Como la sal conserva las carnes e impide que engendren gusanos, así la palabra del Maestro conserva a los hombres carnales cuando los estremece e impide que se engendre en ellos el inextinguible gusano más. Es insulsa, sin fuerza edificante y generadora. ¿Cómo podrá sazonar? O bien, según San Mateo, los discípulos de Cristo son sal que conserva todo el orbe, resistiendo la corrupción de la idolatría y la corrupción del pecado. También puede entenderse que cada uno de nosotros tiene tanta sal cuanto es capaz de la gracia de Dios. De aquí que una el apóstol la gracia a la sal, diciendo que vuestro discurso sea sazonado en la gracia con la sal. Colosenses 4. La sal es también nuestro Señor Jesucristo. Él basta para conservar toda la tierra y producir otras muchas sales de las que debe separarse para que la que se echa a perder, porque también es posible que lo bueno se corrompa. De otro modo, la sal insulsa es aquel que desea la primacía y no se atreve a enfrentar el mal. Tened siempre vosotros sal, añade, etc., para que el amor al prójimo temple lo amargo de la corrupción y la sal de la justicia sazone el amor al prójimo. Todos serán salados con fuego. Las imágenes de la sal y del fuego tenían probablemente algo que ver con la purificación. Durante el periodo del sufrimiento, los dolores del Mesías antes de la llegada final del reino de Dios. Según la ley Levítico 2:13, los sacrificios se rociaban con la sal de la alianza. Hasta aquí llegamos en este video. Hemos visto cómo Jesús recompensará a los que atienden a sus hermanos y que el castigo será tremendo a los que escandalicen, y más nos vale deshacernos de las pertenencias que impidan salvarnos, pues el infierno no es un lugar al que se quiera ir, y Jesús nos pide que, como la sal, seamos buenos con todos. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Hasta luego.